Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y en esta ocasión les hablo desde la pequeña ciudad de Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Estoy en una de las aulas de la universidad en la que trabajo y voy a grabar aquí este vídeo en el que vamos a hablar hoy de literatura. Va a ser un vídeo bastante metaliterario, de hecho, porque en él vamos a hablar acerca de las impresiones que una autora tiene sobre la literatura y sobre su propia literatura, y además son impresiones recogidas en el transcurso de unas conversaciones con otro autor y divulgador literario. Me refiero a un libro que se publicó hace unos años y que aquí tengo, en el cual Ursula K. Le Guin conversa con David Naimon sobre la escritura y sobre la literatura en este libro que se titula Conversations on Writing, porque es un libro que a mí me interesa mucho, que lo he leído en esta edición original en inglés, Conversations on Writing, y que se puede encontrar en traducción española, publicado en la editorial Alfa Decay. Este libro salió en el año 2018 aquí en los Estados Unidos y la traducción al español es de 2020, como digo, en la editorial Alfa Decay. Y decir que Ursula K. Le Guin es una gran autora de ciencia ficción es quedarse cortos, la verdad. Pero a ella no le importaría, porque siempre valoró enormemente la literatura de género y contribuyó con sus obras a su aceptación dentro del mainstream literario estadounidense. Pero la realidad es que, además de sus famosas novelas de ciencia ficción, y ahí es donde entra lo de la literatura de género, Le Guin es artífice de varios libros infantiles y juveniles, así como de obras poéticas y de no ficción, es decir, de ensayo y de autobiografía. No me voy a poner aquí ahora a detallar la gran cantidad de galardones de todo tipo que recibió, ni tampoco la lista de obras importantes que publicó a lo largo de las décadas, entre ellas textos como The Dispossessed, Los Desposeídos, A Wizard of Earthsea, un mago de Earthsea, o The Left Hand of Darkness, la mano izquierda de la oscuridad. Son obras importantes de su bibliografía. Ursula K. Le Guin nació en Berkeley, en el estado de California, en el año 1929 y falleció en Portland, en el estado de Oregón, en el año 2018, a los 88 años de edad, lo que supuso que nunca llegó a haber publicado este libro de Conversations on Writing, mantenidas con el escritor y divulgador literario David Naimon, como se ve ahí en la parte de abajo, que además tiene un podcast sobre literatura muy interesante. Estas conversaciones tuvieron lugar en el año 2017 y el libro salió al mercado un año después, como decía antes, en 2018, pues muy poco después de la muerte de Ursula K. Le Guin. Es un libro en ese sentido póstumo, no en el caso de David Naimon, que por supuesto sigue con nosotros, sino en el caso de Le Guin. En español, ya digo, puede encontrarse en traducción de Nuria Molines Galarza, publicado por Alfa Decay bajo el título de Conversaciones sobre la escritura del año 2020. Tengo que decir que he tratado a través de las redes sociales de ponerme en contacto con la traductora, con Nuria Molines Galarza, pero no me ha respondido, por lo menos hasta el momento, no me ha respondido. Si por alguna razón estuviese viendo esto, pues la verdad es que tengo interés en conversar con esta traductora acerca de la traducción de este libro al español, Conversaciones sobre la escritura. Así que, bueno, pues si le interesa a Nuria Molines Galarza grabar una conversación, una entrevista sobre este libro, pues yo estaría encantado aquí en el canal Antón GF.
Las conversaciones entre Le Guin y Neyman tuvieron lugar en la emisora de radio KBOO en Portland, aunque una de ellas se grabó en la casa de Le Guin. Y en el libro se presentan estas conversaciones divididas temáticamente en 3 partes. La primera parte sobre la ficción, la segunda parte sobre la poesía y la tercera parte sobre la no ficción, es decir, sobre el ensayo y la crítica literaria. Leyendo este libro podemos ver que la conversación fluye entre Le Guin y Neyman con intervenciones a veces extensas de ambos, pero el interés, por supuesto, reside en las ideas que la autora, que Le Guin, expresa sobre estos temas en particular, la ficción, la poesía y la no ficción, así como otros temas como la literatura de género, sobre todo la ciencia ficción, el lenguaje, el feminismo, el canon literario, la filosofía y muchos otros temas. Vamos a ir comentando el libro con mayor profundidad, dividiéndolo de la misma manera en la que se divide el propio libro. Nuestro comentario va a estar dividido de la misma forma en la que está dividido el libro. Vamos a hablar primero sobre la ficción, después sobre la poesía y finalmente sobre la no ficción, es decir, sobre el ensayo y sobre la crítica literaria. En la parte dedicada a la ficción, Ursula Le Guin habla de la importancia de la imitación en el proceso de aprendizaje de un escritor, que debe imitar primero para después ir encontrando, por así decirlo, su propio estilo, su propia voz, etc. La influencia de la poesía es algo muy importante en la obra narrativa de Le Guin, y de esto habla también. Dice Le Guin que la narración tiene también un ritmo que el escritor debe escuchar y prestarle atención, que ese ritmo no es solamente algo propio de la poesía, sino también de la narrativa. Y dice Le Guin que esto es algo que aprende sobre todo de Virginia Woolf y de Tolkien. Entonces es importante escuchar el ritmo de la narración cuando estamos escribiendo un texto narrativo, y también dice Le Guin que es muy importante dominar la gramática y sus reglas, pero también cuestionar la gramática y sus reglas, porque la gramática tiene una dimensión política, es un elemento político y de clase social, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Es algo que Le Guin aprende, o es algo que Le Guin refiere a George Orwell, y especialmente a un texto que sobre la gramática como elemento político y de clase social escribió George Orwell, y que aquí en este libro comenta durante las conversaciones la propia Le Guin. También dice que es importante dominar el punto de vista desde el que se narra, así como los tiempos verbales que se utilizan, que son los que determinan lo que se narra. De nuevo vuelve a la idea de la gramática, relaciona la gramática con el punto de vista e incluso llega a relacionar el punto de vista con los tiempos verbales que utiliza el narrador, que utiliza el escritor, y es algo sobre lo que pensaba mucho y algo a lo que prestaba mucha atención Ursula K. Le Guin. Para ella, de hecho, no todas las historias tienen que ver con conflictos. La idea de que el principio generador de una historia es el conflicto es algo con lo que no está Le Guin de acuerdo, y dice en cierto momento de estas conversaciones con Neyman: si dices que toda historia es sobre un conflicto, que la trama ha de basarse en un conflicto, estás limitando tu visión del mundo. Las historias pueden tratar
de toda clase de cosas diferentes. Las traducciones que voy a leer, por cierto, son todas mías porque no tengo la edición de Alpha Decay, a pesar de que si ustedes no leen en inglés, desde luego que les recomiendo que busquen la traducción de Nuria Molines Galarza, publicada por Alpha Decay. Para Le Guin, en definitiva, no toda historia tiene que ver con un conflicto, la trama no siempre se basa en un conflicto y es una visión del mundo demasiado limitada, en su opinión, aquella que piensa que todo lo narrativo, todo lo que tiene que ver con historias y narraciones se basa en un conflicto. Las historias pueden tratar de toda clase de cosas diferentes. Deja esto muy claro Le Guin y creo que es algo que se puede rastrear con facilidad en los libros que ella misma escribió. Además, Le Guin, como cabe esperar, defiende la literatura de género, como la ciencia ficción o la literatura fantástica, asegurando que los orígenes de la literatura, los propios orígenes de la literatura, la génesis de la literatura está en lo fantástico. Dice también algo muy interesante, y es que en América, cuando habla de América se refiere a Norteamérica y en especial a los Estados Unidos, dice que en América existe un miedo a la fantasía, un miedo a la fantasía. Dice lo siguiente: el miedo a usar la imaginación es muy profundo en América, es decir, en Estados Unidos. Se ve en nuestras escuelas, donde aparentemente los niños leen cada vez menos ficción. ¿Y se les enseña ya algo de poesía?, se pregunta retóricamente. ¿Cómo entrena y ejercita la imaginación nuestra educación? Se pregunta también retóricamente porque de hecho no tiene una respuesta para ello, pero es una pregunta que se hace y que deja ahí flotando en el viento, como diría Bob Dylan, pero sin respuesta. Otro tema del que habla en referencia con la ficción es su interés por el taoísmo y el budismo, especialmente en lo relacionado con el autocontrol, con lo que se llama el Wu Wei, es decir, hacer algo sin hacerlo, eliminar todos los aspectos innecesarios y centrarse en la historia que uno desea contar. Esta es una de las prácticas que utiliza Le Guin, esta idea de hacer algo sin hacerlo, tratar de eliminar siempre todo aquello que sea innecesario cuando se trata de narrar una historia y centrarse específicamente en todo lo que sí tiene que ver con esa historia que desea contar, todo lo que va informando, todo lo que va dando forma a la historia que uno quiere contar. Es muy interesante esta primera parte, este primer capítulo del libro, en el cual Ursula K. Le Guin reflexiona sobre la ficción. Reflexiona, yo creo que incluso más, sobre la poesía en la parte del libro dedicada a la poesía, que es la siguiente, y que empieza con Neiman, con David Neiman, el interlocutor de estas conversaciones sobre la escritura de Ursula K. Le Guin. Neiman señala que la ficción de Le Guin está determinada por la imaginación, mientras que la poesía de Le Guin está marcada por la contemplación. La imaginación en la ficción, la contemplación en la poesía, que está marcada por no solamente por la contemplación, sino por el contraste entre opuestos que son mutuamente necesarios. Esta es la lectura que realiza Neiman sobre la poesía de Le Guin en comparación con su narrativa. Y ya hablando de poesía, Le Guin dice que el haiku japonés no es una forma que le funcione porque suele pensar de forma rítmica, de forma no silábica, y las sílabas son muy importantes en el haiku, por supuesto. Tenemos 5 sílabas, 7 sílabas y otras 5 sílabas, es decir que el contar las sílabas es algo importante en el haiku porque evidentemente es un tipo de poesía escrita en una lengua profundamente silábica
como es el japonés, pero a Le Guin no le funciona precisamente por eso el haiku, porque ella piensa de forma rítmica y no de forma silábica. La contemplación y la descripción de la naturaleza son esenciales en la poesía de Le Guin, pero suele tener su poesía un elemento también político. No es la poesía de Le Guin mera contemplación. Y ella se pregunta, ¿cómo se puede escribir sobre la naturaleza hoy sin que lo que le hemos hecho a nuestro mundo entre en el poema? Por supuesto, la poesía de Le Guin tiene también una dimensión ecológica, como queda claro con esta pregunta retórica que se hace, y también la tecnología tiene importancia en la poesía de Le Guin, porque para ella, además, la tecnología no se limita a la alta tecnología, a los ordenadores, a los teléfonos, a Internet, sino que para ella el mortero y el almirez, en inglés mortar and pestle, o un cuchillo, pues son tecnología también, pero no está segura acerca de si para ella el lenguaje mismo eso no es una tecnología. Dice en cierto momento, no sé si podemos llamar tecnología al lenguaje. La tecnología tiene que ver con herramientas. El lenguaje es algo que emitimos y que tenemos que aprender en un cierto momento o no podemos aprenderlo. El lenguaje, dice ella, es extraño, con lo cual para Le Guin el lenguaje puede que no sea exactamente una tecnología, pero está claro que el lenguaje sí que es una herramienta para la expresión, para la creación, para la comunicación, y esto es algo en lo que no entra demasiado. Habla de que diferentes elementos que no se suelen pensar como tecnologías, que no se suelen considerar como tecnologías, un cuchillo, unas tijeras, un mortero y un almirez sí que son tecnologías también, tanta tecnología como puede ser un ordenador o Internet, pero después dice que no está segura de si el lenguaje es o no es una tecnología, dice que es algo que tenemos que aprender en un cierto momento o ya no podemos aprenderlo, y describe el lenguaje como algo extraño, pero sea o no sea una tecnología, desde luego el lenguaje sí es una herramienta para la expresión, para la comunicación o para la creación. Esto lo digo yo, pero ella no entra en ese tema. Neyman le recuerda en cierto momento a Le Guin la siguiente cita: la ciencia explica y la poesía implica. Y ella tiene que, o pasa a comentar, a explicar un poco más esa cita, diciendo que hay una relación directa entre ciencia y poesía. No lo explica esto con detalle en la entrevista, pero sí en una cita que se incluye en este libro del prefacio a su obra Late in the Day, a su colección poética Late in the Day, porque este libro, además de tener las conversaciones con Le Guin, también incluye ciertas citas de algunas de sus obras en hojas que aparecen en negro. Por ejemplo, aquí tenemos de lo que estamos hablando, el prefacio de Late in the Day, donde dice: Poetry is the human language that can try to say what a tree or a river is, that is, to speak humanly for it in both senses of the word for. Una cosa que dice es que un poema puede relacionar la cualidad de una relación humana individual con una cosa, una piedra, un río o un árbol, o simplemente describir la cosa de la forma más verdadera posible. Necesitamos los lenguajes de la ciencia y de la poesía para salvarnos de solamente amontonar un sinfín de información que no logra dar forma a nuestra ignorancia o a nuestra irresponsabilidad. Es decir, la ciencia y la poesía se necesitan
mutuamente, no son mutuamente excluyentes, sino lo contrario, porque si no tenemos poesía, no tenemos más que un sinfín de información y no lograremos con ese sinfín de información dar forma a nuestra ignorancia o a nuestra irresponsabilidad sin esa dimensión que puede aportar la poesía. Por eso dice que un poema puede relacionar la cualidad de una relación humana individual con una cosa, una piedra, un río o un árbol, o simplemente describir la cosa de la forma más verdadera posible. Para ella, tanto los lenguajes de la ciencia como el de la poesía son lenguajes necesarios, que se necesitan mutuamente. También habla de la relación entre poesía y música. Dice que los significados más profundos de las cosas no pueden expresarse con palabras, de la misma manera en que la música no puede describirse verbalmente con facilidad. Esto es interesante porque implica que para Le Guin la poesía, la música puede ir más allá de las palabras y al mismo tiempo la música no puede explicarse con facilidad con las palabras. No dice que no pueda explicarse en absoluto, pero dice que no es algo fácil, con lo cual la relación entre poesía y música es una relación en muchos sentidos difícil, porque la música expresa, según ella, ciertos significados profundos que la poesía no es capaz de expresar debido a que con el lenguaje verbal no siempre se puede expresar o describir con facilidad lo que sí transmite la música. En esta parte sobre la poesía, que ya digo que es más amplia que la parte acerca de la ficción, también menciona a algunos de sus poetas favoritos, que son Rainer Maria Rilke y Gabriela Mistral, a quien, por cierto, tradujo al inglés, y de ella comenta que la poesía de Gabriela Mistral le dice mucho más, para ella significa mucho más que la más famosa poesía de Pablo Neruda, a quien no critica necesariamente de forma negativa, pero dice que prefiere la poesía de Gabriela Mistral. Una pregunta muy interesante de Neyman es ¿por qué no hay ciencia ficción en la poesía de Le Guin? La poesía de Le Guin no tiene elementos de ciencia ficción, mientras que la narrativa pues sí que tiene este elemento de ciencia ficción muy importante, ¿no? ¿Y por qué en la poesía de Le Guin no hay elementos de ciencia ficción? Ella dice que no se siente capaz de unir ambas cosas. Dice que son algo totalmente diferente para ella. La poesía y la ciencia ficción no van de la mano para Le Guin, dice ella, al contrario de lo que pasa en el caso de Lord Alfred Tennyson, donde sí que se podrían dar la mano. Dice también que la resistencia y el cambio suelen iniciarse en el arte, y comenta lo siguiente: después de todo, los dictadores siempre les tienen miedo a los poetas. Los dictadores siempre les tienen miedo a los poetas, y dice que esto suele sorprender a los estadounidenses, para quienes los poetas no son seres políticos, pero dice que no sorprende en Suramérica o en ningún otro contexto dictatorial. Para ella, en cambio, la poesía suele tener una dimensión política, con lo cual comprende que los dictadores tengan miedo a los poetas, porque hay una dimensión política siempre, o en general, en la poesía, o al menos en parte de la poesía de la propia Ursula K. Le Guin. Hasta aquí lo que comenta sobre la poesía. Hay muchas cosas más que comenta, por supuesto, pero estas son las cosas que a mí me parecen más interesantes para comentar en este vídeo, porque si no, realmente el vídeo podría durar 2 o 3 horas.
Terminamos con la no ficción, que en este caso sería el ensayo, la crítica literaria, y esta conversación, la que trata sobre la no ficción, porque cada conversación trata sobre un tema diferente. Hay una conversación sobre la ficción, una conversación sobre la poesía, y la tercera conversación es sobre la no ficción, sobre el ensayo y la crítica literaria, y esta es la conversación que se grabó no en los estudios de la emisora de radio KBOO, sino en casa de la propia Le Guin. Y fue después de esta conversación cuando surgió la idea de publicar estas conversaciones en forma de libro. Si tenemos este libro en la mano y si tenemos la traducción, Conversaciones sobre la escritura, al español, es sobre todo porque surge en esta tercera conversación grabada en casa de la propia Le Guin la idea de publicar estas conversaciones en forma de libro. Y así ocurre, así ocurrió exactamente, porque este libro tan bien editado y tan atractivo como objeto por su tipo de edición, por también sus dimensiones más o menos reducidas, pues este libro sale de esta última conversación. David Naimon señala que Le Guin se siente menos cómoda en el ensayo que en la ficción o en la poesía, pero que siempre escribe ensayo y crítica literaria en defensa de quienes no tienen voz o de quienes se encuentran en los márgenes. Pero Le Guin dice que ella no se considera una escritora de no ficción. Dice que ella no es realmente ensayista. Dice que necesita siempre una narración, no el pensamiento abstracto. Y le parece problemática, le parece difícil hasta cierto punto la poesía. Acaba diciendo, eso sí, lo difícil es empezar. Desecho un sinfín de páginas, engrasando el motor hasta que consigo que funcione. Esa es la táctica que emplea, por así decirlo, para escribir ensayo o crítica literaria. Desechar un sinfín de páginas hasta que le parece que va avanzando lo que escribe, que va funcionando lo que escribe. Habla del ensayo como escribir sobre algo que uno piensa de forma explícita. Esto es muy importante, de forma explícita, sin implicarlo. Sería la poesía la que implica las cosas, pero el ensayo escribe sobre las cosas de forma explícita, sin implicarlo y sin dar vueltas alrededor del asunto. Pero eso es algo que para ella supone mucho trabajo y sobre todo mucha reescritura. Le Guin rechaza además esa tendencia a intelectualizar excesivamente la ciencia ficción y la literatura en general. Esa idea de que se enseñe literatura a través de preguntas como ¿qué es lo que dice el autor? O ¿cuál es el mensaje? Esto a ella no le interesa. Piensa que es una manera de intelectualizar excesivamente la literatura. Dice, toda obra de arte consiste en más que pensamientos verbales que pueden parafrasearse verbalmente. Hay siempre algo más que debe incluirse en la crítica. No se puede reducir una novela o un poema a un solo significado inteligible. Es decir, las novelas no hablan solamente de una cosa, no tienen simplemente un solo significado, sino una multiplicidad de significados y de posibles temáticas. Y entonces vuelve a hablar aquí sobre lo que considera que es el miedo de la sociedad estadounidense a la fantasía, a todo lo que no sea realista, a todo lo que no esté relacionado con el negocio y con la ganancia económica. Dice que la imaginación es fundamental para el desarrollo de un niño y que hay que estimular la imaginación. Dice que los niños tienen imaginación y la usan de una forma natural y no suelen tener problemas para diferenciar lo que es real de lo que no lo es.
Dice textualmente en esta parte, en una parte de esta conversación final: entrenamos algunas de las facultades racionales, pero cada vez se le da menos importancia a lo imaginativo en la educación americana. Creo que eso da mucho miedo, lo cual, por supuesto, lo pondría en relación con la menor importancia que se le da a la literatura, al arte, a la creación, en el contexto de la educación estadounidense, que cada vez pone menos énfasis en lo que tiene que ver con las letras y más énfasis en lo que tiene que ver con las ciencias. Para ella, la ciencia y la poesía son dos lenguajes que se necesitan mutuamente, y por esto dice que le da mucho miedo que en la educación estadounidense cada vez haya menos presencia de la imaginación, potenciar la imaginación de los alumnos. Dice también que las historias en las que aparecen animales son una manera de mantenernos en contacto con la naturaleza en un momento histórico en el que la urbanización hace que haya personas que nunca estén en contacto y que nunca hayan estado incluso en contacto con el medio natural. Neyman le pregunta también acerca de la resistencia a considerar lo fantástico o la ciencia ficción como un resultado del proceso de descentralización de lo humano que se opera en estas obras. Es decir, ¿por qué la ciencia ficción no se considera por parte de muchas personas como literatura? ¿Por qué hay esta reticencia, esta resistencia a considerar lo fantástico o la ciencia ficción como literatura? Y ella piensa que es como resultado del proceso de descentralización de lo humano que se opera en estas obras. Son obras en las cuales lo humano no está en el centro. Dice textualmente: la ciencia puede darnos un sentido más profundo de identificación con todos estos procesos maravillosos que ocurren a nuestro alrededor todo el tiempo y de los que formamos parte. Entonces la ciencia ayuda a explicar lo humano, y este proceso de descentralización de lo humano que tiene lugar en estas obras es lo que hace que muchos críticos, muchas personas sientan reticencia a hablar de estas obras como literatura, como si el único objeto de la literatura fuese o pudiese ser lo humano. Habla también acerca de la escritura desde el punto de vista de otras razas o del otro sexo, y dice que cuando se hace esto, escribir desde el punto de vista de un personaje que pertenece a otra raza o que no tiene el mismo sexo que el autor, cuando se hace esto, la línea que separa el intento de comprensión del otro de la apropiación es una línea muy fina. Por ejemplo, los blancos hablando en nombre de los nativos americanos, los Native Americans, los hombres hablando en nombre de las mujeres, etc. El padre de Le Guin era antropólogo y tuvo que enfrentarse a este tipo de situaciones, y es un tema que a Le Guin le interesa mucho y sobre el que piensa mucho o pensaba mucho y al que prestaba mucha atención. Pero dice Le Guin, tampoco podemos afirmar que nunca se puede hablar en nombre del otro. Y en cuanto a esto dice, hay que decir que nadie puede hablar por otra persona que no posee voz propia. Y añade, todo lo que podemos hacer es imaginar nuestro camino hacia el otro y tener mucho cuidado en todo momento de no apropiarnos del otro, de no tomar su lugar y de no poner nuestra voz donde intentamos imaginar que su voz está o debe estar. En este sentido dice, se necesita vigilancia eterna.
Nadie puede hablar por otra persona que no posee voz propia, dice de una manera muy categórica, está muy convencida de esto Ursula K. Le Guin, que menciona también que su admiración, que admira enormemente la obra del escritor portugués José Saramago. Dice que lo leyó en los últimos 10 o 15 años de su vida, es decir, ya en el siglo XXI, lo descubrió tarde y le parece un escritor difícil por lo idiosincrático de su escritura y de su puntuación, y lo considera, textualmente dice ella, un hombre de extremada sensibilidad moral y una enorme comprensión de los desfavorecidos, incluyendo mujeres y perros. Dice Le Guin que si no hubiese sido por la concesión del premio Nobel a José Saramago, pues ella nunca habría conocido a este escritor, nunca habría conocido su literatura, y por tanto el premio Nobel juega aquí el papel que en muchos casos debe jugar de popularizar o de hacer más conocidos a autores que en ciertos contextos no son conocidos, y que de esa manera, gracias a la concesión del premio Nobel, pues tenemos acceso a su literatura y se los conoce más, como es el caso de Saramago con Ursula K. Le Guin. Le Guin explica algunos de los problemas que tiene con escritores no familiarizados con la ciencia ficción que se ponen a escribir este tipo de obras, y dice que el mayor problema es que se ponen a reinventar la rueda. Tienen una idea que creen que es brillante, pero que en realidad dentro de la ciencia ficción, un mundo que ellos no conocen demasiado por encontrarse fuera del mismo, pues realmente esa idea que ellos piensan que es brillante es muy común, quizá, y ya está muy manida dentro de la ciencia ficción, pero ellos no lo saben porque la ciencia ficción no se enseña como si fuese literatura, y entonces estos escritores piensan que son muy originales porque no conocen el género de la ciencia ficción y no conocen la tradición de ese género. En este sentido, habla Le Guin del caso de Margaret Atwood, la canadiense, y piensa que es un caso muy interesante, porque Le Guin admira la obra de Atwood, a pesar de que Atwood no se considera autora de ciencia ficción, porque, según Le Guin, define la ciencia ficción de una forma demasiado restringida, como si solamente la ciencia ficción fuese fantasía, cuando en realidad la ciencia ficción está muy ligada a lo que sucede en la Tierra. Le Guin concluye que quizá no quiere Atwood que su literatura sea etiquetada como ciencia ficción, porque sus editores así se lo presentan para evitar que venda menos, quizá, al ser considerada una escritora de género. Es decir, puede ser que el hecho de que Atwood no se describa a sí misma como una escritora de ciencia ficción tenga que ver con cuestiones puramente comerciales y económicas. El hecho de que la literatura de género vende menos o está menos valorada, y por tanto pues sus editores quizá le digan a Atwood que no tiene por qué describirse como una escritora de ciencia ficción, pese a que para Le Guin sí que es una escritora de ciencia ficción, porque ella entiende la descripción o la definición de la ciencia ficción desde un punto de vista más amplio y menos restrictivo. Dice Le Guin en cierto momento: yo insisto en que cuando escribo ciencia ficción sé lo que es y sé que lo estoy escribiendo, y no voy a llamarlo ninguna otra cosa. Pero eso también es cierto cuando no escribo ciencia ficción. No quiero que se le llame ciencia ficción solo porque yo soy, entre comillas, una escritora de ciencia ficción. Entonces, para Le Guin está muy claro lo que es la ciencia ficción. Ella se siente o se sentía muy orgullosa de escribir
ese tipo de literatura y desde luego así lo deja muy claro en estas conversaciones que vuelvo a mostrar a cámara. Conversations on Writing, la edición en inglés está publicada en Portland, Oregón y Brooklyn, Nueva York, por la editorial Tin House Books, libros de la Casa de Latón, y este libro se ha traducido recientemente, pues hace solamente un par de años, que se traducido por Nuria Molines Galarza y publicado por Alpha Decay bajo el título Conversaciones sobre la escritura. Se lo recomiendo tanto en inglés, si es que leen en inglés, como en la traducción española, que no tengo, pero que da la oportunidad de acceder a estas interesantes conversaciones sobre la escritura que mantuvieron en 2017 Ursula K. Le Guin y el también autor y divulgador literario David Naimon. Tanto en inglés como en español les recomiendo estas conversaciones porque nos hacen ver la obra de Le Guin desde un punto de vista más personal, ya sea la obra narrativa como la obra crítica y ensayística, como también su muy interesante poesía. Y bueno, pues si les interesa la literatura de Ursula K. Le Guin, si les interesa la ciencia ficción, pues esta es una manera de acceder a lo que pensaba la propia Le Guin sobre su propia obra, sobre la literatura en general y sobre la literatura de ciencia ficción en particular, aunque ya digo que habla bastante más de lo que uno podría esperar sobre poesía, y a pesar de que en el ensayo parece ser que dice Naimon que ella no se encontraba tan a gusto como en la poesía o en la narrativa, pues también tiene bastantes cosas muy interesantes que decir acerca del ensayo y de la crítica literaria. Conversations on Writing, conversaciones sobre la escritura, una serie de conversaciones más que interesantes entre Ursula K. Le Guin y David Naimon. No sé si ustedes conocen la literatura de Ursula K. Le Guin o no. Si es el caso, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo acerca de esta autora, qué les parece, qué libros son los que más les interesan. Si han leído estas conversaciones, pues dejen comentarios también, y si no, les animo a que se acerquen tanto a las obras de Le Guin como a estas conversaciones sobre la escritura o Conversations on Writing. Termino ya este vídeo, que al final ha quedado bastante extenso. Soy Antón García Fernández y me despido desde la pequeña ciudad de Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, aquí desde la universidad en la que trabajo, desde una de las aulas en las que de forma cotidiana doy clase. Ahí está en la parte de atrás uno de los grabados de Gustave Doré sobre temas del Quijote. Es uno de los carteles que decoran esta aula en la que suelo dar algunas de mis clases. Este ha sido un vídeo grabado en Martin, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, a mediados del mes de octubre del año 2022. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por su interés en estos vídeos, muchas gracias por sus comentarios, y seguimos en contacto y nos vemos muy pronto aquí en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.